Estás escuchando el episodio 35 de Maciosare Podcast. Bienvenidos a otro lunes de historia, otro lunes de chismecito histórica, Luis Mario. Sí, señor, así es, señor Jorge. Chismecito histórico, güey. Ahora tenemos unos, pues ahora sí que chismes que se sienten como de prepa, ¿no? Puro estarse hablando a escondidas del otro. Va a ser muy interesante el día de hoy. Vamos a estar hablando de cómo México entró a la Liga de las Naciones. Y a lo mejor te estarás preguntando qué es la Liga de las Naciones. Desafortunadamente no incluye ni a Batman, ni a Superman. Maldita sea, Ni a la Mujer Maldita Maravilla. sea, Lo siento, Georgie, lo tenía que hacer, güey. Lo tenía que hacer. Pero mataste mi chiste, abortaste mi chiste, güey. Lo estaba guardando para la mitad del episodio, güey, pero bueno. Maciosare, abortando chistes desde el 2020. Consensuado. Consensuado. Pues nada más también para recordarles que ahí en el grupo de Facebook se pueden suscribir o unirse al grupo de Facebook de Maciosareños. Ahí estamos, vamos a estar más activillos, ahí compartiendo memes y cosas Noticias, relacionadas avisos, todo el rollo. al podcast. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Vamos a darle, George. Bienvenidos. Bienvenidos a Maciosare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González. Es un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy. Detrás del audio y por esta ocasión la cámara se encuentra el productor Don Chalo Soto. Ay, Tale, ¿qué tal? Buenas tardes en este lunes. Órale. Desafortunadamente Joseph no puede estar con nosotros el día de hoy, pero lo veremos la próxima semana. Esperemos te mejores de ahí de esa operación de pene. Ahí está, Se lo tuvo que hacer más pequeño porque era demasiado, güey. Era demasiado. Era y, pues, demasiado, no, güey. era demasiado, ya no... Pues se convierte en riesgos de salud, ¿no? Por Sí, tener las groupies de pene Joe se tan quejaban gigantesco. de- Ajá. de Sí, eso. no. Pero pues bueno, saludos allá. Saludos al Joe. En el IMSS que está hospitalizado. Y bueno, Luis Mario, ¿qué pedo con eso de que México está en la Liga de la Justicia, güey? México estuvo en la Liga de la Justicia, güey, pero... ¿Cómo? Pero la Liga de la Justicia no quería que México estuviera ahí, güey, desde un principio. Se pusieron mamoncillos, güey, porque tenemos un desmadre con Como la siempre. revolución, ¿no? Fue justo en esa época. Pero ya, hablando En serio. no tan en serio, pues no era la Liga de la Justicia, obviamente, se llamaba la Liga de las Naciones, o también se le conoce como la Sociedad de las Naciones, ¿no? Pero a mí se me figura que la Liga de las Naciones suena más... Suena Pues, más, está más chido, güey, más está- superhéroe. Es como la Liga de la Justicia, pero con gente fea, ¿no? Sí, o sea, de verdad. La Liga de la- ¿Qué era la Liga de las Naciones, no? Esa madre es como el precursor a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. Nada más que no funcionó, no logró nada de lo que estaba intentando. No, pues ni el nombre. Desde el nombre, desde ahí falló. Pues el rollo con la Liga de las Naciones, güey, es de que después de la Primera Guerra Mundial, los ganadores, los aliados que serían Estados Unidos, Francia, Inglaterra, principalmente, y todas las otras naciones que estaban tratando de tumbar a Alemania, a Austria, al Imperio Otomano, todos esos ahí, eran un montón de alianzas, ¿no? Era otomano. Era otomano. Joder, ay, espérame. Pero se El cayó punto- muy bien, cayó muy bien. El punto es de que se acaba la guerra e imponen sus términos de, pues sus condiciones, ¿no? De que pues nosotros ganamos, tienes que pagarnos. Y la verdad estuvo bien injusto y querían que pagaran un chingo de... O sea, todas las reparaciones de todos los países. Y pues básicamente nada, era un chingo de dinero, güey, que no iba a poder pagar Alemania, Sí, güey. de pedo. Entonces, la Liga de las Naciones se supone que se crea para poder evitar futuros conflictos mundiales, ¿no? Entonces, obviamente falló rotundamente. Claramente. Sí, porque 20 años después hubo otro y pues más feo. Y sigue habiendo hasta la... Ajá, y sigue habiendo. Entonces, ¿de qué sirve la ONU ahorita? Exacto, Chalo. Exacto. Sirve ¿de qué para sirve la hacer ONU? desfiles en las primarias, güey, para que los niños se vistan acá de diferentes nacionalidades. Y que- Eso sirve, ¿no? Y Sí. pedir sus cuotas, ¿no? En los países, como que... Órale. Claro, para tener ahí a Shakira ahí de embajadora, ¿no? Shakira, ¿no? Bueno, no sé. No, No sé, güey. Alex Intec, ¿no? ¿Quién era que tenía? ¿Eran embajadores de la ONU? No sé, güey, pero no lo dudo. Hagan ahí... Yo La pensaba que la serían- niña esta Greta, la invitaron la ahí, Greta ¿no? Thunberg, sí, que dio un discurso todo aguitado por
del clima. Pobrecita niña. Ay, pero bueno. Vive en uno de los países más ricos de toda... Pobrecilla, güey. Puede tomarse el lujo de no ir a la escuela y dar discursos Y en la viajar en barco. En barco. Barco eléctrico. No mames, esas mamadas. Pero bueno, ¿de qué sirve la ONU? No tengo idea, güey, la verdad. Pues ahí según ellos arreglan algunas discusiones, pero ese era el punto de la Liga de las Naciones. Pero desde un principio empieza con malos augurios, güey, porque la Liga de las Naciones es la idea del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Se le ocurre hacer esto de vamos a unirnos todos pues para poder platicar las cosas y que se resuelva todo antes de llegar a un conflicto bélico. Pero el presidente está en Europa, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, hace todo ese rollo, se regresa a Estados Unidos, le presenta la idea al Congreso y el Congreso la rechaza. Entonces Estados Unidos no entra a su propia idea de la Liga de las Naciones, ¿no? A la verga. Entonces, se supone que esta madre era como para evitar futuros conflictos y ser un mediador entre países. ¿Qué dijo Estados Unidos? ¿Qué? ¿Que deje de pelear? ¿Estás loco? Esto- Este país está creado a base de eso. No digas estupideces, güey. Está como el Señor de los Anillos, ¿no? Que hicieron los anillos para que se repartiera el poder. Ah, pero alguien creó uno que los va a dominar a todos. Sí, güey, exactamente, güey. Así, según ellos van a repartir el poder, pero... Pues, Jamás. en un principio, o sea, antes de esto, los gringos también rechazan eso porque esos güeyes eran muy aislados, güey. O sea, sí traían su proyecto acá de colonia, pero no se metían en conflictos de otros países, así como nada más hacer la guerra antes de la Primera, Segunda Guerra Mundial, güey. En verdad, antes, por esos güeyes, en un principio de la Primera y la Segunda Guerra, toda la población estaba en contra de meterse en un conflicto europeo. Por eso, a las dos entran tan tarde. A las dos guerras, güey. Entran ya como un año antes de que se acabe. Que Ya cuando ven para dónde se va perfilando la victoria, es cuando, ahora sí, se me olvidaba que sí. También tengo un barco ahí. Más o menos, güey. O sea, bueno, de hecho no. Y ahorita lo vamos a ver dentro de las razones de por qué México no fue invitado a la Liga de las Naciones desde un principio. También estas otras posiciones que tiene Estados Unidos, que desde un principio estaban del lado de los ingleses, de los franceses, en contra de Alemania, ¿no? Que en ese entonces era el Imperio Alemán, para la Primera Guerra Mundial, que es la época donde estamos hablando, ¿no? Entonces la Liga de las Naciones, güey, empieza mal, con malos augurios, güey. Y en vez de fungir como alguien que está mediando conflictos internacionales, lo que empiezan a hacer es nada más enforzar que se hagan valer el Tratado de Versalles, que fue el tratado de paz después de la Primera Guerra Mundial, donde les cobran todo a los alemanes, ¿no? Y a los austriacos. Entonces, había este sentimiento de injusticia, güey. Por eso fue tan fácil para después subir al poder, porque les dijo, nos trataron bien culero, nos pusieron en esta situación, pero nosotros podemos darle más, merecemos más, podemos lograr más. Entonces, convenció a todo el mundo de que votaran por él. Creo que no puedes decir ese nombre en YouTube, güey. Porque ¿de veras? Pues, Indicto. Bueno, el del bigote. Pues ahí lo censuramos. Chaplin malo. Chaplin nega, güey. Este señor que tenía un bigote curioso a la mitad, abajito de la nariz. La antítesis de Cantinflas, ¿no? Porque Cantinflas era... Sí, Cantinflas lo tenía nada más en las orillas. Este señor lo tenía nada más en medio. ¿Se imaginan si se dan un Y beso? gritaba mucho. Ay, bigote güey. perfecto. Nada, se acaba el universo. Ahí. Como un rompecabezas. Bueno, pues ahí lo vamos a censurar, pero pues al Adolfo, sí, eso sí. Al señor Adolfín de la Alemania, ¿no? Entonces de la Alemania... ¡No! Que la También hay que cancelar eso. Pero entonces, se crea la Liga de las Naciones en 1918-19 y no quieren invitar a México, güey. Que es a lo que vamos, güey. ¿Por qué? Los quieren hacer un lado y no... Por Malacopa, México. Porque andaba el de Malacopa. Sí, porque andaba con su propio desmadre interno ahí de la revolución, güey. Pero ya para este entonces, o sea, bueno, pues no se había calmado la cosa, güey. Estaba el conflicto, hacía todo lo que daba. Estaba Carranza como presidente que él es el güey que declaró la Constitución de 1917. O sea, Carranza. Entonces ya que ya habían tumbado a Madero. Sí, Madero ya había caído, güey. Ya había caído el Chacal. Carranza ya había tumbado a Madero. Ahora ya Carranza ya estaba que sobre Zapata y sobre... Contra todos, güey. Pues sí, es que en ese punto estaban todos contra todos. Y contra Obregón y contra Zapata. Pues estaban todos contra todos, güey.
La Primera Y en Guerra México Mundial. un cochinero. Ah, sí, sí. La Primera Guerra Mundial, ¿en qué años fue? ¿Cuáles fueron los años? De 1914 a 1918. O sea, estuvo la Revolución Mexicana y la Guerra Mundial. Pues de hecho la Primera Guerra Mundial sucede durante la Revolución Mexicana, porque la Revolución empezó desde 1910, ya había un desmadre, y el desmadre no se acabó hasta 1921. O sea, se supone que 21, pero pues todavía en esas décadas, Sí, en esa desmadre. década de los 20 había un desmadre. Que por eso durante todos los 20 México estuvo batallando para terminar de entrar a la Liga de las Naciones. Entonces, la primera razón de por qué no nos dejaban entrar era el rechazo que teníamos de la doctrina Monroe. ¿Te acuerdas de que hablamos con Jeremy Shepard de ese rollo de la doctrina Monroe? Yes. Era esta doctrina donde Estados Unidos declaraba de que América para los americanos es como el logo de la doctrina Monroe. Pero en verdad lo que significa es América para los estadounidenses, de que esos güeyes son el único poder, la única potencia que puede interferir como se le dé la gana en los conflictos americanos. Porque, pues bueno, es casi todo Latinoamérica. Y dicen que esto es para cuidar, para que no haya, para que se preserve la paz y todo ese rollo, pero pues en verdad si hay alguien en el gobierno que no les cae bien, pueden crear razones para hacer la guerra contra ellos y los tuman y ocupan el país, como ha sucedido muchas veces. Entonces, Carranza rechazaba esta doctrina, güey. Decía que ni de pedo no vamos a creerles ese rollo. Y para estar dentro de la Liga de las Naciones tenías que aceptar la doctrina Monroe. Ah, huevo. Sí, no mames, güey. Entonces, Entonces, mis reglas o no estás en la fiesta. sí, exacto, güey. Es mi fiesta y yo lloro si quiero. Ajá. Y vaya que lloraron, güey. Porque, segunda razón, en la Constitución de 1917, güey, estaba declarado que los recursos del subsuelo era propiedad de la nación. Entonces, todas las petroleras inglesas y las gringas y todo ese rollo, pues perdieron esos privilegios, güey. Oh, Ya me suena todo eso. Ya no podían meter inversionistas nuevos ni todos los que tenían ya empresas ahí, pues eran ahora del gobierno, ¿no? Entonces eso no le gustaba al resto del mundo, obviamente. Entonces, la tercera, güey, es una ampliación del espectro de conspiración antiestadounidense y europea a Sudamérica. ¿Qué era esto? ¿Cómo? Lo que estaba haciendo Carranza de decir, vean la verdad de la doctrina Monroe, que es nada más estar bajo el yugo de los estadounidenses, pues que era un sentimiento de conspiración antiestadounidense. Y también... Por eso no lo invitaron a México. Está descubriendo el plan. Ay, cállese. Sí, pues sí. Anda de revoltoso, pinche Carranza. Ese bicho barbón, ¿no? Exactamente, güey. Y este tipo de pensar se está expandiendo a todo Sudamérica, güey. Se puede expandir, ¿no? Entonces esto no le gustaba ni a los gringos ni a los europeos. Y cuarto, es que Carranza tomó posturas a favor de Alemania en 1915. Uy. Y en contra de los anglosajones, que son los ingleses, güey. Entonces, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, a todo lo que daba, sin saber quién era el que iba a ganar, de hecho a Alemania le estaba yendo bien al principio, Carranza se estaba poniendo del lado de los alemanes. Y no sé si se acuerdan que Estados Unidos terminó de entrar a la Primera Guerra Mundial porque según esto interceptaron un pinche mensaje que venía de Alemania. Zimmerman, el telegrama Zimmerman. El telegrama Zimmerman, güey. Ándale, el telegrama que de Alemania a México diciendo ataca a Estados Unidos y pues vas a tener ahí tu territorio de vuelta cuando ganemos la guerra. Porque Alemania no quería que Estados Unidos fuera a Europa con sus soldados, güey. Entonces, Carranza para 1915 estaba tomando posturas a favor de Alemania, que era el enemigo de pues los que ganaron, a final de cuentas, ¿no? Entonces, esto tenía así a México en las pinches... Pues no estaba en las buenas gracias de ninguno de estos otros países, güey. Estoy en la pared. Verga, güey. Ok, muy bien, muy bien. Pues prácticamente como muchos paralelos con la actualidad, ¿no? También. Sí, güey, pues estas cosas no sean... Pues todo eso seteó más o menos los días en los que vivimos ahora, güey. Todo esto se iba seteando. Porque México estaba tratando también de establecerse como un país, güey, que sí funciona, que sí sirve, que no es un desmadre de revolución. Entonces, tengo aquí un poquillo de lo que dijo Carranza, güey, al Congreso de México, güey. Que lo quieren escuchar, estará... No, interesante. No, no, me lo salto. Continuando. A ver qué dijo ese Holmes. Decía el Carranza, le dijo a la verga los gringos, a la verga los ingleses. No, el presidente Carranza declaró ante el Congreso, dijo,
Como en la Conferencia de Paz de París se trató sobre la aceptación de la doctrina Monroe, el gobierno de México se vio en el caso de declarar públicamente y de notificar oficialmente a los gobiernos amigos que México no había reconocido ni reconocería esa doctrina, puesto que ella establece, sin la voluntad de todos los pueblos de América, un criterio y una situación que no se les ha consultado. Y por lo mismo, esa doctrina ataca la soberanía e independencia de México y construiría sobre todas las naciones de América una tutela forzosa. A huevo. Ahí está muy bien explicado el Un pedo. aplauso ahí a Carranza, güey. Pobre vato, güey. Lo balearon al final bien culerote. Se lo cargó. Sí, se lo cargó el Winnie. Y de hecho creo que fue con... Pues lo mató Álvaro Obregón y creo que Álvaro Obregón traía apoyo de los gringos. Sí, pues justamente, güey. Entonces al tiro, chavos. Al tiro. Con a quién mandan a la verga enfrente del Congreso de la Nación, güey. Entonces... Cuidado, AMLO. A ver. Ándale. Y vaya, los dos tenían pelo blanco. Nada más le falta la barba, güey. Y se juntaban con los malos, porque a tu tío le gusta andar con... de Venezuela y Y todo. ya vamos a empezar. Ya vamos a... Es la liga de la antijusticia, ¿no? En la que está AMLO, güey. De los canosos. Entonces, pues, durante los 20s, güey, entonces trata de haber como este proceso de reconciliación, güey, donde los embajadores mexicanos están tratando de quedar en buenos términos con Ginebra, que era donde estaba la Liga se reunía la Liga de las Naciones. Iba a decir la Liga de la Justicia. Es que es inevitable la liga de los supercuates. Entonces, de acuerdo aquí a la investigación que encontré, güey, pues estos fueron años de modernización y profesionalización del servicio exterior mexicano a través de una serie de acciones impulsadas por Alberto J. Pani a su paso por la Cancillería. Entonces, pues era como, supongo que sería como el Marcelo Ebrard del día de hoy, el canciller. O sea, no era precisamente el embajador, era más bien la figura de relaciones exteriores. Ah, exacto, acá. el encargado de relaciones exteriores. Entonces, Entonces, güey, ¿has visto su TikTok, güey? no, qué horror. porque- Qué horror. Está pirata, es que se ve que trae a alguien que lo está... ¿Cómo se llama? Como... Que lo está guiando en que lo redes está guiando en sociales. redes sociales porque sale hasta mandando saludos a BTS y la Oh, Sí. haciendo los bailes y todo el... Estamos aquí en Corea, un saludo a los fanáticos de Mi BTS. canción favorita de BTS es Dynamite. Esa mamá. Los de aquí no van a votar. Diga, a ver, ¿de qué se Haciendo trata la canción? Haciendo bailecillos, se le va... sí. No. Viendo el TikTok. Pero bueno, estaba... Y en Palacio un cochinero. No, eso sí, no. porque No se crea, señor presidente. Saludo. No se crea, por favor, no se la crea. No, sí, créasela. Está chido. Sí, no, que la Claudia Sheinbaum esa no. Oh, también la Sheinbaum, pues que sacó su guitarra, ¿verdad? Bueno, ya Ay. nos estamos metiendo en En temas de TikTok. Pero esa es otra historia. Esa es otra Es historia. otro episodio. Es otra Sheinbaum. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo México estaba tratando de mejorar su imagen ante la Liga de las Naciones, ¿no? Entonces, pues los 20 fue una etapa donde este señor Alberto J. Pani trataba de tener un mejor reclutamiento, ¿no? De quién estás metiendo al gobierno. Y formalización de la carrera diplomática, güey. Que esto se me hace muy importante porque pues tienes estas personas que no escuchas acerca de ellos en un libro de historia normalmente, ¿no? Pero aquí están tratando de formalizar el gobierno y formalizar la manera en que México hace sus negocios, ¿no? Entonces, está tratando de formalizar la carrera diplomática, güey. Eso es importante si quieres tener buenos, Aliados. güey, una económicos, buena políticos. diplomacia y relaciones exteriores, ¿no? O aliados. Entonces, se me hace chido ver una etapa, güey, en donde se está formando empezando a formar un poder, o sea, ya un partido casi, güey, se empieza a formar en estas épocas, güey, y están tratando de mejorar las cosas, de formalizar todo, güey. Entonces se me hace muy interesante. Que fue en los 20, ¿verdad? Esto es en los 20. Entonces, pues están tratando de mejorar el aprovechamiento de recursos en aras de una mayor visibilidad exterior. O sea, podemos decir, hace 100 años. Sí, eso ya estaba pasando hace 100 años. Y pues ya pasaron 100 años de que se terminó, en teoría, la revolución. En teoría. En teoría, porque seguía habiendo mucho desmadre durante los 20. Entonces, en esta época, la política exterior mexicana buscó remarcar con mayor éxito
su carácter autodefensivo a lo largo de estos años, que fueron propicios para proyectar una identidad renovada, ya no los revolucionarios, y estable en el espacio exterior, fortalecida con un meditado cuerpo doctrinario que terminaría por robustecer notoriamente Genaro Estrada al cambio de la década, ya para el final de los 20, güey. Que entonces, pues este vendría a ser el cauce ideal de las relaciones de México con el mundo y sus nuevas organizaciones, ¿no? Entonces, aquí está este otro señor, Genaro Estrada, tratando de, pues de mejorar la manera en que se hacen las cosas, ¿no? Tratando de mejorar la identidad que tiene México ante el mundo, que es muy importante, güey, pues con el desmadre de la revolución, güey. Sí, es como, chavos, ya acabamos allá el desmadre, ahora sí, chéquenos, tenemos petróleo, sombreros, bigotes, zarapes. Ese, güey. Pues fue cuando, justo en ese tiempo fue cuando se exportó de esa imagen del mexicano, güey. De los zarapes y sí, todo o sea, eso. del mexicano abajo del nopal con el sombrerote y todo ese pedo, güey. Junto con la propaganda gringa que Estados Unidos estaba haciendo también, güey. Cuando nace Speedy González. Oh, ¿de veras, güey? Sí, güey. Bueno, no sé lo de Speedy González, pero la imagen del mexicano abajo del nopal, dormido con el sombrero, es en esos tiempos, güey. Que pues bueno, Speedy González básicamente eso, ¿no? Porque también tiene el sombrero y todo el rollo. Que a un gringo le ofendió. Así, ¿usted qué chingado? Acá en México sí era orgullo. Estábamos en Looney Tunes. Y había un negrito que esto es ofensivo para los mexicanos. ¿No es cierto? Todos los mexicanos con sombreros. No es cierto. Pero sin correr. Sin correr, nomás dormido. ¿No han visto esos videos de que, güey, o sea, gringos se visten así de que con, como dices, con el zarape, el sombrero y un bigote así falso, güey? Y van y le preguntan a los gringos de que, ¿crees que esto es ofensivo? ¿Eres mexicano? No. Entonces sí es ofensivo. Sí, todo el mundo les dice que no es correcto. O sea, en un barrio mexicano. Y luego que, ¿crees que es ofensivo lo que estás haciendo? No, te ves muy bien. Me gusta mucho tu sombrero. No, está bien chido. Very good, very good. Very good, very good, very good. Huevo. Entonces, pues, güey, de regreso a las pinches... La Liga de las Naciones. Otra vez decir la Liga de la Justicia, güey. De vuelta a la Liga de las Naciones, güey, pues... Fue un proceso muy pinche lento, muy fastidioso, muy arduo, güey. ¿Te acuerdas de los tratados de Bucareli? En una ocasión hablamos un poquito de los tratados de Bucareli, que fueron más bien como tratados... No fue un tratado formal entre países, fue como un acuerdo entre presidentes. Y es uno de los tratados que dicen que fue como México terminó por joderse a sí mismo. Nada más para poder quedar bien con los gringos, ¿no? Y luego también hubieron unos acuerdos, güey, que esto fue ya con el presidente Plutarco Elías Calles, que eran los acuerdos Calles-Morrow. Esto fue en 1927. Entonces, esto devuelve la calma a todo pues a la Liga de las Naciones, porque es en donde Calles dice que todas las inversiones estadounidenses de petróleo y todo eso, pues bueno, los recursos en general que tenían anteriores a la revolución, que las pueden seguir explotando. Se las pueden quedar y ya no se las van a quitar. Entonces esto es como que, o sea, hay cierta tranquilidad. Y de aparte, en 1930, ya acercándonos más a la fecha donde México finalmente se aceptaba en la Liga de las Naciones, el régimen posrevolucionario gana considerable confianza una vez que rompe relaciones con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, porque había un gran miedo de bolchevización de México, ¿no? Entonces, si México se hace comunista, sí, pues se le va a armar un desmadre a Estados Unidos, como les gusta decir de una manera muy fea, en su patio trasero, ¿no? Y iba a ser mucho más fácil para el resto de Sudamérica, bueno, para el resto de Latinoamérica, empezar a inclinarse por bolchevización, comunismo y todo ese pedo. El que te pasa, dijo Biden que somos el patio frontal. El patio de enfrente. Sí, ya dijo, bueno. Pero sí, entonces, en 1930 se rompe las relaciones con la Unión Soviética, que pues los 20 fue una década de mucha ideología y los 30 es donde eso terminó por meter en conflicto a los países, güey. Entonces, por eso para 1930 ya rompen relaciones con los rusos y en 1931, a petición era una comitiva de Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, no me acuerdo cuál era el otro país, pero ya hacen una petición formal a la Liga de las Naciones de que ya entre México, por favor, ya. Y está curioso, güey, porque le quieren dar un trato como de
que esté registrado como si hubiera entrado desde un principio, si hubiera sido invitado México a la Liga de las Naciones desde un principio, borrando así esta etapa de insulto y exclusión. Verga, o sea, prácticamente México fue así como el güey que se ahuevó a querer entrar a una fiesta, güey. Sí. Y por más que le decían que no, así, bueno, y si traigo esto, y si le dejo de hablar a aquel, y dice, qué vergüenza México. Y lo toca que lo invitan y empieza a hablar mal de la gente. No, pero sáquese. No Pues de mames. todas maneras, güey, esta liga Y a no Japón logró y todo nada, lo güey. demás fue así como, estos en estira paro, güey, guáchalo ya. Ya se puso sus mejores ropas. Sí, sí, ándale, ya déjanos seguir explotando sus recursos naturales, güey, por favor. Entonces, yo creo que iba más por ahí, güey, ya todos están así como que, bueno, vamos a continuar con esta explotación de recursos porque todos necesitamos un chingo de petróleo para la guerra que viene. Y 10 años después ya están en guerra otra vez, güey. Ándale, sí es cierto. O sea, pues porque la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939. Es que más bien fue por eso, ¿no? O sea, más bien fue, pues, déjalo entrar porque vamos a necesitar petróleo, güey. O sea, Ajá. no digas que no, porque si no, el petróleo se lo va a dar a los otros. A alguien más. Que, pues, yo creo que sí, güey. O sea, yo creo que sí va por ahí, por querer sacar recursos, güey. Y por eso coincide el 38 con la expropiación petrolera de México y la Segunda Guerra Mundial. Pues es que se me hace que hablamos de esto, no me acuerdo, creo que fue en el episodio del Partido Revolucionario Mexicano, creo que fue el de la dictadura perfecta, güey. Que Lázaro Cárdenas aprovecha toda la situación mundial en donde no se le puede precisamente enforzar que no haga la expropiación para hacer la expropiación. Entonces todo el mundo está así viendo qué rollo, a punto de entrar en guerra. En España ya había una pinche guerra civil bien fea. Polonia ya estaba siendo invadido por la Unión Soviética y Alemania de los dos lados. Entonces aprovecha, güey. Y dice, ¿saben qué? El petróleo es nuestro, putos. Y lo van a necesitar, así que yo se los vendo. Yo se los vendo muy bien. Y es ya después de la Segunda Guerra Mundial donde México puede... Bueno, más bien donde el PRI ya se termina de establecer. O sea, con todo el negocio que vino después de la Segunda Guerra Mundial y desde durante la Segunda Guerra Mundial, con eso ya se terminan de establecer así como, pum, un poder ya... El gobierno, el partido. El dinosaurio. El dinosaurio. Sí. Entonces, pues sí, güey, fue una etapa piratona para México, güey. Por querer tratar de demostrar que ya no estamos en un desmadre de revolución y todo eso. Y es algo que le pasa a todos los países que entran en... Por querer pertenecer. Ándale, por querer ser parte de la comunidad internacional, güey. Que pues ya en estos tiempos donde empieza a ser todo más global, es necesario, güey. Es necesario hacer eso, si no aplicas una... Pero Norcorea, güey. Pertenecer al lado gringo, güey, porque pues también porque se no pudo le queda haber de quedado otra. del otro lado, güey. Pues sí, pero no podía, güey. ¿Qué le pasó a Carranza, güey? Pues lo balearon a la verga. Pues sí, pero pudo. Pues pudo haber Imagínense, sido. ahorita en vez de Coca-Cola tendríamos... Sálvenme. Coca-Cola Napsky. Sí. Soda comunista. Eso es Soda lo que comunista. tendríamos, güey. Soda comunista de menor calidad, güey. Pues no, se habría caído Menos también. azúcar, güey, más saludable. Pues tomaríamos más agua. Tomamos más agua, güey. Seríamos el primer país en tomar Coca-Cola. Ya, el grito de los estados, el de Putin. Sí. Ese, güey. Pero bueno, Pero pues, güey, la verdad. por querer ser amigo de los gringos. Ajá, y de todas maneras esta liga pues no resolvió nada, güey. Y... Se disolvió. Ajá, se disolvió, creo que en 1945, 46, ya cuando ya habían creado la ONU, pues ya terminaron de disolverla formalmente, güey. Vamos a hacerla bien los gringos. Vamos a hacerla aquí en mi país. Sí, Y ahí y está. sí, la ONU está en Nueva York, güey. Ajá. Ahí es donde está su sede. Donde O sea, el su- edificio de ese... Su casita del árbol. Tiene su pinche casita del árbol en Nueva York. Pero sí, güey. Club. Sí, ahí sí VIP. México entró desde un principio ya todo bien formalmente. Pues ya todo después bonito, de sí. que, son mis perras. Digo, son mis vecinas. Que tienen mucho petróleo. Pues, Ay, pues metieron a México el 9 de septiembre de 1931. Por eso sale esta semana el episodio, pues porque es esta semana que se conmemora Las efemérides, señores. Empezamos con las efemérides maciusareñas. Sí, señor. Hace 98 años. No sé, soy Sí, malo para matemáticas. yo también, pero creo que sí es correcto. Hace 98 años que entró México a la... No, hace 92.
Sí, bueno, el punto Así es de que... chingamadral de años. Pónganos sus comentarios. Estoy seguro, no sé cuántos exactamente, pero estoy seguro que más de 5 años sí tiene, güey. Sí. Pelada, güey. Así Definitivamente, nadie me puede mínimo negar ese 5. pedo. Bueno, Verga, pero pues güey. por algo hacemos podcasts y no matemáticas, güey. Exacto. Muchas gracias a todos por escuchar el episodio del día de hoy. Péguense, quédense aquí más ratillo. Vamos a estar ahí reportándonos nosotros en el grupo de Facebook. Siguen los episodios, seguimos con Maciosare. Chismecito histórico. No se nos separen. Pues sí, bueno, como dices, ya en el grupo Macesareños. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Hi-Fi, MySpace. ICQ. Todo eso. Snapchat. Snapchat. Y pues nada, un saludo a mi Chalux. Ahorita nos vemos el próximo episodio. Un saludo, que te recuperes pronto, Joe. Y por mi parte sería todo. Mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González. Fue un gusto estar con ustedes otra vez. Pues, güey. Chido.